Hey, 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 pandilla, ¿cómo están? Es hora de otro de los videos, seguir con esta serie de Akira. Y en esta ocasión vengo a hablarles de el Akira, bueno, de Japón de la década de los 80, ¿no? Del cual Otomo es muy crítico dentro de su obra prima, que es Akira, en donde nos muestra realmente la realidad del Japón mostrada ante los ojos de una distopía crítica, ¿no? Y bueno, todo eso vamos a hablar el día de hoy, así que vamos a hablar de las distintas subculturas juveniles, vamos a hablar de la división entre generaciones que pasaba y que sigue pasando actualmente en el Japón actual y que es uno de los grandes problemas sociales, además de, bueno, de la desigualdad económica, que aunque a lo mejor a gente que viene de Latinoamérica no nos parece tan grave, pero viéndolo ya dentro de la perspectiva, dentro de la sociedad japonesa, la poca posibilidad de que haya un movimiento entre las distintas clases sociales, que la estructura social cambie, pues es una causa de conflicto, ¿no? Y por eso vamos a hablar de todo eso en este video. Así que quédense para que vean el Akira, Japón en los tiempos de Akira. Yo soy Edgar, el abuelo, Grampa o Edo Hakase, Doctor Edo, y vamos a hablarles de Akira. Un tema que debemos tocar es la alienación de la juventud, el tema de los Shinjin-ryu, los Bosozoku y la drogadicción. Para inicios de la década de 1980, Japón se había transformado en una sociedad extremadamente corporativista. En consecuencia, el consenso entre la mayoría de los ciudadanos era que si se aseguraba el bienestar de las compañías, se aseguraba el bienestar de toda la sociedad en su conjunto. Esto tuvo dos consecuencias importantes. La primera, la formulación del concepto de Nihon Jinron, el cual hace énfasis en la naturaleza única de los japoneses, desde aspectos como la cultura y su estética, hasta las formas de organización económica, social y política, e inclusive se llegó a grados exagerados tratando de enfatizar rasgos biológicos, como una tendencia a utilizar más el lado derecho del cerebro. Esto trajo como resultado que se remarcara constantemente la cohesión y la uniformidad de los japoneses, ocultando las diferencias y problemas que enfrentaban la sociedad japonesa dentro de sí misma. La segunda fue el comportamiento extremo de la generación adulta, mostrando síntomas patológicos de adicción laboral, llegando al punto en que se tuvo que formar una palabra para definir la muerte por exceso de trabajo, karoshi. Esta palabra describía, y aún describe, los casos en que personas sin ningún historial de enfermedades crónicas fallecían por ataques al corazón o derrames cerebrales, provocados invariablemente por el estrés, el trabajo excesivo y la falta de descanso. Activistas y organizaciones no gubernamentales establecieron líneas telefónicas de ayuda para ofrecer apoyo a los familiares de las víctimas, y se estima que entre 1988 y 1990 al menos hubo 500 casos anuales, basado únicamente en las llamadas que recibían las líneas de ayuda. En realidad, los números pueden ser mucho mayores. Por esto mismo, no es de extrañarse que la juventud se rebelara ante estos comportamientos. La generación que en 1980 llegó a los 20 años fue en muchas formas muy diferente a la generación conservadora y culturalmente corporativa de sus padres. Muchos de ellos rechazaron el trabajo en exceso e inclusive se negaron a laborar horas extras, favoreciendo en su tiempo el convivir con sus amigos o salir en citas con su pareja. Un nuevo fenómeno que causó un pánico social en Japón fue el que muchos hombres jóvenes rechazaban abiertamente el tener un trabajo seguro dentro de las grandes empresas o corporaciones para ser más independientes, realizando trabajos de freelance o de medio tiempo o de forma temporal. A este grupo en particular se les llamó Frita. En consecuencia, los medios y las generaciones más viejas se refirieron a esta nueva generación como Shinjin-rui, un término que puede traducirse como una nueva raza de seres humanos, a manera de mostrar el contraste entre los adultos, que aún recuerdan los daños de la guerra y las dificultades de la reconstrucción, y sus hijos, quienes crecieron en tiempos de paz, estabilidad y éxito económico. Al haber nacido en la década de 1950, Katsuhiro Tomo no formaba parte de esta generación de Shinjin-rui. No obstante, su trabajo le hablaba a esta, y fueron los jóvenes los que hicieron de Akira el bestseller desde el momento de su primera publicación. Akira refleja el sentir de una generación que está descubriendo su propia identidad y sus capacidades.
Su actitud nihilista y su materialismo antagoniza directamente con los valores corporativistas de sus padres. Sin embargo, Akira no solo habla sobre este cambio generacional, sino también habla sobre los más jóvenes, chicos de preparatoria y secundaria que están involucrados en tendencias antisociales, delincuencia, drogadicción y acoso. En una entrevista con Supreme, Otomo declaró que él quería que Akira fuera sobre los miembros marginales de la sociedad, aquellos que son ajenos de la sociedad, aquellos que no pertenecen, los que son más interesantes para dibujar. Como Susan Napier explica, Tetsuo, Kaneda y sus amigos no son alienados de la sociedad por elección. La única forma en que pueden tener la experiencia de la colectividad y establecer vínculos afectivos es a través de su lealtad a los amigos y la pandilla de motociclistas. En otras palabras, es su situación social la que los orilla a ser pandilleros. Esto no es coincidencia, ya que para las décadas de 1970 y 1980, la impresionante equidad de oportunidades ofrecida por el sistema educativo japonés y la meritocracia de los exámenes de admisión a las universidades se habían erosionado por completo. En las escuelas públicas se negaron a enseñar tácticas para pasar los exámenes y dejaron de proveer los conocimientos y herramientas necesarias para que todos los estudiantes pudieran acceder a una educación superior. En consecuencia, el sector privado respondió a la necesidad de los padres que desesperadamente buscaron darles alguna ventaja a sus hijos para que pudieran acceder a las universidades de élite. Las escuelas de regularización se convirtieron en un negocio muy redituable, especialmente en las grandes ciudades. A esto debemos agregar que muchas escuelas privadas cambiaron sus programas y desarrollaron una reputación de ser muy buenas, ya que sus egresados normalmente entraban a las universidades más importantes. Como resultado, la mayoría de los estudiantes universitarios, en especial en las instituciones educativas más prestigiosas, venían de familias acomodadas. Esto provocó que se realizaran distinciones entre escuelas para ricos y para los miembros de la clase trabajadora. Mientras que los primeros aspiraban a entrar a una universidad, los segundos, frustrados ante la carencia de oportunidades y la incapacidad de movilidad social, estaban condenados a permanecer en la pobreza. De cierta forma, la estructura social y la distinción social se volvió mucho más estricta que antes. Ante esta situación, surgen nuevas subculturas como lo son los Bosozoku, pandillas motociclistas que surgen en oposición a la ideología de ética laboral e ideología de éxito de la generación anterior. Estos grupos de delincuentes juveniles normalmente están compuestos por hombres, aunque también hay mujeres miembros, entre 17 y 20 años. Normalmente alteran sus motocicletas o automóviles y participan en persecuciones ruidosas a alta velocidad y altamente riesgosas. Muchas veces siendo perseguidos por la policía. En 1981, 25% de las ofensas criminales se le adjudicaron a pandillas de Bosozoku. En esa época, 38 de las 47 prefecturas de Japón formaron cuerpos policíacos dedicados exclusivamente a lidiar con el problema que representaban estas pandillas. Al menos 591 municipalidades pasaron resoluciones en las que se exigía la expulsión de los Bosozoku y en la gran mayoría de las diferentes regiones del país, las escuelas modificaron sus reglamentos para prohibir el uso de motocicletas a sus alumnos. En 1983 se estimaba que el número de miembros de las diferentes pandillas de Bosozoku eran de 39,000 y el número de arrestos relacionados por crímenes de este grupo llegó a 55,000. Los Bosozoku construyeron una identidad que abiertamente reta los ideales japoneses de homogeneidad social y cultural. Estudios como el de Sato han dictaminado que la mayoría de los individuos que participan en actividades pandilleras son personas de clase media. No obstante, como está en dicha remarcado, en Japón, no importando las diferencias económicas y sociales, la mayoría de la gente se identifica dentro de este grupo social. En consecuencia, la distinción del estatus social se encuentra en la ocupación. La gran parte de los jóvenes que forman parte de grupos de Bosozoku provienen de trasfondos obreros, considerados como la clase social baja, aquellos que no tienen acceso a una educación superior y por lo tanto no pueden aspirar al ideal japonés del trabajador de oficina o salarimán. El descontento de los Bosozoku con el resto de la sociedad refleja la polarización que se generó entre la clase trabajadora y los oficinistas, cuyo estatus social se vio determinado por el acceso a la educación. En respuesta, ellos han creado un discurso en el cual pueden obtener ese estatus y convertirse en alguien, mediante la creación de su propio estilo y subcultura, retando abiertamente a la autoridad. Los Bosozoku han creado un espacio propio dentro del espectro social japonés, en el cual pueden alcanzar el reconocimiento y visibilidad que se les ha negado dentro de las estructuras tradicionales. Ellos están en control de su aspecto y de sus reglas.
Los Bosozoku adoptan kanjis complejos para nombrar a sus pandillas, se reapropian de símbolos nacionalistas como la bandera del sol naciente y vestimentas que recuerdan a los pilotos kamikaze de la Segunda Guerra Mundial, no por una asociación con la extrema derecha, sino por solidaridad, así como referencia a la figura del héroe trágico. Al mismo tiempo, es una muestra más de rebelión ante las generaciones pasadas que fueron marcadas por la guerra y sus consecuencias. Otro aspecto importante es un comportamiento masculino duro, que combine violencia, valor y bravuconería. Dentro del mundo de Akira, Kaneda simboliza estos principios. Otro problema que se enfrentaba a la juventud en esos momentos era la drogadicción. En la anteriormente mencionada entrevista con Supreme, Otoma dice: en la historia, Tetsue consume drogas, se vuelve demasiado autodestructivo y se pierde en sí mismo. Durante la década de 1970 y principios de los 80, la inhalación de solventes junto con el alcoholismo y el abuso de las anfetaminas se convirtieron en uno de los principales problemas afectando a la juventud japonesa. Los adolescentes, principalmente, estaban involucrados en la inhalación de solventes. Este fenómeno empezó en 1967, cuando los solventes sustituyeron el abuso de los analgésicos como la principal farmacodependencia en este grupo. Para 1980, 30.433 personas habían sido arrestadas por inhalación de solventes, mientras que 20.200 fueron aprendidas por la posesión ilegal de anfetaminas. De acuerdo a una investigación realizada por Hiroshi Tsuwaki, los jóvenes que incurrieron en este tipo de actividades normalmente habían huido de casa o estaban involucrados en otras actividades criminales como el robo. Asimismo, la mayoría de ellos eran inducidos a inhalar solventes por medio de sus amigos o por presión social. Muchos de ellos pertenecían a la clase más baja y de menos recursos de la sociedad, lo que significa que de cierta forma corresponde al mismo patrón de las pandillas de Bosozoku, haciendo de la drogadicción una forma más en la que los jóvenes de bajos recursos buscaban escapar de la realidad en la que se encontraban. Como pueden ver, amigos, Akira es una historia de los marginados. Es la historia de los jóvenes que no se sentían representados dentro de la sociedad japonesa y que luchaban por tener una identidad. Algunos los encontraban en el grupo con sus amigos como Kaneda y pandilla de motociclistas, los Bosozoku. Algunos otros buscaron las drogas y se perdieron ahí, como lo es el caso de Tetsuo. Si al caso, esta es una crítica a cómo la sociedad japonesa estaba tratando a sus jóvenes y cómo los orillaba a vivir en esa situación extrema. La igualdad que compone el sistema japonés, la verdad es que ya no se percibe, y aquellas clases bajas que no pueden acceder a una educación superior se ven atascadas en un estado constante, y por eso mismo es que tienen que buscar otras salidas para sentir un poco de sentimiento de cumplimiento, de que lograron algo de movilidad social, ya sea dentro de sus pandillas o pues dentro, escapando de la edad con las drogas. Akira es una obra muy completa, es una obra que habla de muchas cosas y aún no hemos terminado. Bueno, ahorita hablamos de muchos de los problemas que la juventud japonesa estaba enfrentando durante los 80s, que la verdad pues yo creo que es una situación que tal vez muchos no teníamos en cuenta, ¿no? A veces pensamos en Japón y vemos la imagen de Japón actual y no vemos cómo realmente, aunque por ejemplo los 80s es una de las épocas de mayor éxito económico de Japón, había varios problemas dentro de su juventud, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto que hablábamos de que no hay mucho movimiento social, de que las clases bajas, las clases trabajadoras perdieron la posibilidad de volverse clase media, ¿no? Las estructuras sociales se volvieron más rígidas, especialmente por la educación. Y creo que es un problema que podemos pensar nosotros mismos como parte, verlo reflejado dentro de nuestras propias sociedades latinoamericanas, de cómo la educación juega un papel vital para poder ofrecer igualdad de oportunidades. Y bueno, la verdad es que todo lo que refleja el Japón de los 80s es bastante rico y complejo, así que vamos a dejarlo ahorita hasta aquí y después vamos a hablar de otro, en el siguiente video vamos a hablar del fin de las protestas estudiantiles, el fin de la disidencia, que es más que da pie al conformismo,
y también de otros escándalos del gobierno de corrupción, cultos religiosos que empezaron a aparecer y que obviamente vemos también reflejado en Akira, ¿no? El culto del imperio de Akira que se forma alrededor de este personaje y pues como eso también es una crítica a los cultos religiosos que aparecen en Japón. Vamos a seguir hablando sobre este tema que yo creo que da muchísimo de qué hablar y así es como podemos ver, entender a través de la visión del anime al Japón moderno. Y bueno, muchas gracias por estar viendo este video. Si quieren dejar comentarios, déjenlos, dejen sus preguntas. Espero que les haya gustado. Y vamos a seguir con más de este análisis. Sí, no se les olvide darle like, no se les olvide darle a la campanita, compartan el video, compártanlo para que pues haya más seguidores, que les guste este contenido y esperemos que pronto, porque ahorita ya es todo lo que he grabado hasta ahora. Voy a ver si después tengo un chance de grabar más, les pueda mandar la siguiente parte. Porque también algo que quiero hablar es las influencias artísticas, culturales y todo eso que influyeron en Otomo para crear Akira. Y ver cómo en realidad el anime es un producto global. Nadie, ni siquiera en los 80s o antes de eso, estamos a salvo de las influencias extranjeras, ¿no? Entonces es interesante porque a veces pensamos que el anime solo tiene que venir de Japón o es algo que viene de una estética particular. Pero en realidad viene de las influencias que tiene todos los artistas, ¿no? Entonces también vamos a hablar de eso eventualmente en el futuro, que espero que sea pronto. Y igual, muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado, no se les olviden, comentarios, compartan, like, campanita y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Edo Hakase, Dr. Edo, Edgar, el Grampa, como quieran decirme, y gócenme, bye bye.